¿Te has parado a pensar alguna vez por qué una oración tan sencilla y conocida puede ser tan ignorada y temida en el mundo espiritual? ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunos santos la mencionaban con profundo respeto, casi como si guardaran un secreto poderoso, mientras que hoy en día mucha gente la repite automáticamente sin darse cuenta de lo que realmente hacen? Lo que estás a punto de descubrir podría sorprenderte e incluso quizás cambiar tu forma de ver el Ave María de hoy en adelante. Cuando hablamos del Padre Pío, no hablamos de una persona común y corriente. Hablamos de un hombre que vivió auténticas batallas espirituales, que enfrentó persecución, dolor físico, incomprensiones y experiencias sobrenaturales que marcaron la historia de la Iglesia. Un sacerdote que convivió con lo invisible, que afrontó el sufrimiento humano en primera persona y, sin embargo, nunca trató la fe como algo superficial. Y es precisamente por eso que sus palabras sobre el Ave María atraen tanta atención. El Padre Pío no hablaba de oídas, hablaba de experiencia. Muchos creen que el Ave María es simplemente una oración repetida, casi mecánica, algo aprendido en la infancia y practicado por costumbre. Pero el Padre Pío vio algo mucho más allá. Para él, esta oración tenía un poder espiritual que pocos tomaban en serio. Un poder sencillo, accesible a todos, pero profundamente efectivo cuando se reza con conciencia, fe e intención. Y quizás ese sea precisamente el punto que tanta gente ignora. ¿Alguna vez has experimentado momentos en los que todo te resulta demasiado pesado? Como si la atmósfera fuera extraña, tu corazón inquieto, tu mente llena de pensamientos que no traen paz. El Padre Pío afirmó que, en tales situaciones, el Ave María no era un recurso insignificante, sino una poderosa arma espiritual, no por las palabras en sí, sino por lo que despiertan en el corazón de quien reza. Y eso lo cambia todo. A lo largo de su vida, el Padre Pío vio a personas buscar soluciones complejas, rituales prolongados y prácticas difíciles, cuando en realidad el camino residía en algo simple y olvidado. Vio a personas buscando respuestas externas mientras ignoraban el poder de la oración, ofrecida con presencia y fe. Acompáñenme hasta el final, porque comprender esto puede transformar por completo su relación con la oración y su vida espiritual diaria. Hay algo muy curioso en las revelaciones del Padre Pío sobre el Ave María. Habló de ello con reverencia, pero también con urgencia, como diciendo, no tienes idea de lo que te estás perdiendo. Y quizás hoy tú tampoco te has parado a pensar en cuánto pueden generar grandes cambios interiores las pequeñas acciones espirituales. ¿Cuántas veces has rezado sin estar plenamente presente? ¿Cuántas veces has repetido palabras sin percibir su peso, profundidad y significado? El Padre Pío veía el Ave María como un punto de encuentro entre el cielo y la tierra, un momento en el que el corazón se aquieta, la mente se calma y algo invisible comienza a actuar. No se trata de espectáculo ni de emoción fugaz. Se trata de algo silencioso, profundo y real. Algo que sucede incluso cuando nadie observa. Algo que nace en el interior y se refleja en el exterior. Quizás estés viendo este video por curiosidad. Quizás busques respuestas. O quizás en el fondo sientas que necesitas algo más, pero no sabes exactamente qué. Sea cual sea el motivo, hay una razón por la que este tema te llega ahora. Y no es casualidad. El Padre Pío creía que ciertos mensajes llegan justo cuando la persona está lista para escucharlos. Lo que sigue te ayudará a ver el Ave María de una manera completamente diferente. Una manera que va más allá de la costumbre, de la repetición, del hábito. Prepárate, porque a partir de ahora, cada detalle cobra sentido. A medida que todo esto empieza a tener sentido en ti, es natural que surja algún recuerdo, sentimiento o incluso una experiencia personal. Quizás ya hayas vivido un momento en el que un Ave María rezado con el corazón apesadumbrado te trajo una paz inesperada. O quizás nunca te has parado a notar el efecto de esta oración en tu vida. En cualquier caso, este espacio no es solo para escuchar, sino también para compartir. Si este tema te resuena, deja un comentario abajo sobre lo que más te ha conmovido hasta ahora
lo que sentiste al escuchar estas palabras o incluso cómo el Ave María ha sido parte de tu historia. Tu experiencia puede fortalecer a alguien que esté pasando por un momento difícil. Al comentar no te hablas a ti mismo, creas una cadena silenciosa de personas que buscan fe, comprensión y paz. Así es como este mensaje trasciende la pantalla y llega a quienes realmente lo necesitan. De igual manera, al darle me gusta al video, ayudas a que este contenido llegue a más corazones, a más hogares, a más personas que podrían estar en tu misma situación. Este simple gesto marca una gran diferencia, aunque no te des cuenta en ese momento. Y si sientes que este tipo de reflexión te hace bien, que te ayuda a relajarte, a reflexionar sobre ti mismo y a fortalecer tu vida espiritual, considera suscribirte al canal, no como un número más, sino como alguien que te acompaña, que elige seguir escuchando, aprendiendo y creciendo en este camino de fe. Tu presencia aquí es lo que mantiene vivo este espacio y garantiza que mensajes como este sigan produciéndose y compartiéndose. Todo esto forma parte de la misma experiencia. No se trata solo de ver un video, sino de crear una comunidad donde nadie camina solo. Y a medida que participes, comentes, des me gusta y te unas a nosotros, lo que estamos a punto de revelar cobrará aún más sentido. Hay algo que el Padre Pío siempre dejó claro, incluso sin usar palabras difíciles ni largos discursos. Ciertas oraciones no solo consuelan, sino que confrontan. Y el Ave María es precisamente ese lugar. No porque sea una fórmula mágica, ni porque tenga algún poder oculto en sus palabras, sino porque conlleva una autoridad espiritual que toca directamente donde el mal intenta actuar con más fuerza. Esto es inquietante, muy inquietante. Al mal no le molestan quienes hablan de fe solo superficialmente. No le molestan los hábitos vacíos, los gestos automáticos ni las palabras repetidas sin presencia. Lo que realmente impacta es cuando alguien se entrega por completo a Dios, incluso en algo sencillo. El Padre Pío comprendió esto profundamente. Decía que el Ave María, rezado conscientemente, conmueve estructuras invisibles, rompe opresiones silenciosas y desarma ataques que no siempre se perciben de inmediato. Mucha gente imagina el mal como algo evidente, ruidoso y fácil de identificar, pero el Padre Pío advirtió precisamente contra él. Habló de opresiones sutiles, cargas internas, pensamientos recurrentes, miedos que surgen sin razón aparente, decisiones confusas y una mentalidad que gradualmente se vuelve pesada. Es en este ámbito invisible donde actúa el Ave María, no como un espectáculo, sino como una presencia firme. Cuando alguien reza el Ave María con fe, algo sucede en su interior antes de que algo suceda en el exterior. La mente se calma, el corazón se alinea, el enfoque cambia, y esto, en sí mismo, es una forma de protección. El mal se alimenta del desorden interior, la prisa, el miedo y la falta de claridad. Cuando la oración trae orden, debilita aquello que depende del caos para existir. El Padre Pío veía el Ave María como un gesto sencillo que produce una profunda transformación en el camino interior de quien reza. No se trata de sentir algo extraordinario cada vez. A veces el impacto es silencioso. A veces una persona solo se da cuenta más tarde, cuando reacciona de forma diferente a una situación que antes la habría desestabilizado. Cuando tomas una decisión con más calma, cuando no caes en las provocaciones que antes te desmoralizaban, cuando sientes una fuerza interior inexplicable. Estos son los aspectos ocultos de la acción espiritual de la que tanto habló el Padre Pío. Afirmó que el Ave María molesta al mal porque llama la atención sobre lo que los seres humanos a menudo evitan ver, su propia fragilidad. Al rezar, una persona reconoce que no lo controla todo, que necesita ayuda, que hay algo más grande que guía su historia. Esta actitud derriba el orgullo, desmantela las ilusiones y fortalece la verdad interior. Y el mal no tiene cabida donde hay verdad. Otro punto importante es que el Ave María refuerza la idea de protección sin agresión. No es una oración de confrontación directa, sino de posicionamiento. Quien reza se coloca en una posición de confianza, entrega y firmeza. El Padre Pío
Decía que esto crea una especie de escudo espiritual, no porque los problemas desaparezcan, sino porque pierden el poder de dominar el interior de la persona. Y eso lo cambia todo. Con el tiempo, esta sencilla práctica moldea la mentalidad. La persona empieza a reaccionar menos por impulso y más por conciencia. Empieza a comprender mejor qué le beneficia y qué le agota. Empieza a identificar mentiras internas que antes parecían verdades absolutas. Esta claridad resulta extremadamente incómoda para cualquier fuerza que intente mantener a alguien atrapado en el miedo o la confusión. El Padre Pío no hablaba del Ave María solo como una medida de emergencia. Lo veía como un camino constante hacia el fortalecimiento interior, un hábito que, repetido con presencia, arraiga profundamente, y las raíces profundas se sostienen incluso cuando el viento sopla fuerte. Por eso el mal se ve perturbado, porque no encuentra alivio donde hay firmeza interior. Quizás ya lo hayas sentido sin darte cuenta. Esa paz que surge en medio de un día difícil, esa decisión que tomaste que se desvió de la vieja rutina, esa sensación de que algo pesado simplemente ha perdido su poder. Nada de esto sucede por casualidad. Hay una lógica espiritual silenciosa en juego, y el Ave María forma parte de esta dinámica que el Padre Pío conocía tan bien. Todo esto abre la puerta a comprender que esta oración no es pequeña, no es demasiado simple, no es repetitiva y sin propósito. Actúa precisamente donde muchas batallas se libran en silencio y continúa con normalidad la explicación, porque aún hay detalles importantes sobre cómo esta autoridad espiritual se manifiesta en la vida cotidiana de maneras que casi nadie percibe. Antes de continuar, si esta reflexión te ha llamado la atención, escribe una palabra o frase corta en los comentarios. Protección. Esto ayuda a crear una conexión silenciosa entre todos los que están viviendo esta misma experiencia ahora mismo. Hay un punto delicado que el Padre Pío abordó con gran cuidado, pero también con firmeza, pues sabía que allí se escondía una de las verdades ocultas más ignoradas de la vida espiritual. No era la falta de oración lo que más le preocupaba, sino la forma en que muchas personas rezaban. Observó que el Ave María, tan poderoso en esencia, terminaba debilitándose al convertirse en un simple hábito automático, repetido sin presencia, sin intención y sin verdadera conciencia de lo que se decía. Esto sucede con más frecuencia de lo que se cree. Una persona empieza a orar, pero su mente ya está en otra parte. Sus labios se mueven, las palabras salen, pero su corazón no las sigue. Es casi como pulsar un botón y dejar que el resto suceda solo. El Padre Pío decía que, en este estado, la oración pierde su impacto, no porque Dios no escuche, sino porque la persona misma no participa realmente en ese encuentro. Y cuando no hay encuentro, no hay transformación. Orar por costumbre crea una falsa sensación de logro. La persona termina la oración y cree haber cumplido con su parte, pero por dentro permanece inquieta, pesada, confundida. Esto no sucede porque el Ave María falle, sino porque se le ha vaciado de lo que le da vida, la presencia interior. El Padre Pío advirtió que el mayor error no era equivocarse con las palabras, sino orar sin estar plenamente presente. Dijo que la verdadera oración comienza antes de las palabras. Comienza con la decisión de detenerse un momento, por breve que sea, y presentarse sinceramente ante Dios. Es un cambio sutil de mentalidad. No se trata de cantidad, velocidad ni repetición mecánica. Se trata de intención. Se trata de conciencia. Se trata de permitir que cada palabra fluya del corazón antes de salir de la boca. Este cambio lo transforma todo tras bambalinas en la oración espiritual. Cuando se reza el Ave María automáticamente, se convierte en un sonido familiar, pero cuando se reza con presencia, se convierte en una postura. El Padre Pío vio una gran diferencia en esto. Dijo que el mal se aprovecha de la distracción, la prisa y la superficialidad. No hay necesidad de atacar cuando la persona ya está desconectada internamente. Simplemente déjala que siga haciendo todo sin atención. Por eso, la oración consciente es tan inquietante. Despierta. Este despertar no siempre es cómodo. A veces, al orar con atención plena, uno empieza a percibir emociones ocultas, miedos reprimidos y decisiones pospuestas.
y esto es parte del camino. El Padre Pío no prometió una experiencia siempre fácil, sino verdadera. El Ave María, cuando se reza correctamente, ilumina zonas internas que estaban en oscuridad, y la verdad, cuando aparece, exige un cambio. Otro error común es tratar la oración como una petición apresurada, casi una exigencia. La gente reza esperando un resultado inmediato, una respuesta rápida, una solución visible. Cuando esto no sucede, surge la frustración. El Padre Pío enseñó que el Ave María no es un atajo para controlar a Dios, sino un camino para alinear el corazón. Cuando se produce esta alineación, las decisiones empiezan a cambiar, la postura cambia, la forma de afrontar los problemas cambia. Ese es el verdadero impacto. Advirtió que la oración sin intención no arraiga. Es como echar semillas a una piedra. Las palabras pueden caer, pero no penetran. Pero la oración hecha con presencia crea profundidad, y la profundidad perdura en tiempos difíciles. Por eso el Padre Pío insistió tanto en la forma correcta de orar, no por rigidez, sino por amor a la verdad espiritual que también conocía. Esta atención a la forma no significa rigidez ni perfección, significa honestidad, significa reconocer cuando la mente divaga y traerla de vuelta, aunque sea varias veces. Significa aceptar que a veces un Ave María bien recitado vale más que muchos recitados automáticamente. Esta comprensión transforma el camino espiritual desde adentro hacia afuera. Cuando una persona comienza a orar de esta manera, ocurre algo curioso. La oración deja de ser una carga para convertirse en un refugio. Deja de ser una obligación para convertirse en un espacio de encuentro. La mentalidad cambia. La relación con el silencio cambia. Incluso las decisiones cotidianas comienzan a verse influenciadas por esta nueva postura interior. El Padre Pío veía esto como un proceso silencioso pero profundo que ocurre tras bambalinas del alma. Es en este punto que el Ave María recupera su verdadero poder, no como un ritual vacío, sino como una presencia viva. Y continúe con la explicación como de costumbre, porque comprender cómo pequeños ajustes en la forma de rezar pueden liberar efectos espirituales tan profundos es algo que debe explorarse con calma. Antes de continuar, si esta parte te resonó, escribe una simple palabra en los comentarios. Presencia. Eso ya dice mucho del camino que estamos recorriendo juntos. El Padre Pío también habló de algo que casi nadie toma en cuenta, pero que marca una gran diferencia tras bambalinas en la vida espiritual. El momento en que se ofrece la oración. Para él no era indiferente orar a cualquier hora, de cualquier manera, como si el tiempo no tuviera influencia alguna. No porque Dios dependa de un reloj, sino porque los seres humanos sí. El estado interior cambia a lo largo del día. La mente cambia, el corazón cambia, y esto transforma por completo la profundidad del encuentro en la oración. Dijo que hay momentos en que el alma es más sensible, más abierta, menos ruidosa por dentro. Uno de estos momentos es justo al comenzar el día, cuando el mundo aún no ha invadido la mente con preocupaciones, decisiones y presiones. Rezar el Ave María en ese momento, según el Padre Pío, es como alinear el ser interior antes de afrontar todo lo que está por venir. La oración no solo sirve para pedir protección tras un problema, sino para preparar el corazón antes de que llegue. Esto transforma por completo el día. Otro momento que consideraba poderoso era el final del día, cuando el silencio empieza a instalarse y la persona reflexiona, incluso inconscientemente, sobre todo lo vivido. En ese momento, el Ave María actúa casi como un descanso interior, no para analizar errores ni para culparse, sino para liberar lo que fue una carga, lo que no funcionó, lo que se resolvió mal. Padre Pío decía que este simple gesto evita que muchas opresiones se acumulen en la persona con el tiempo, pero también hablaba de situaciones específicas, no solo de momentos puntuales. Momentos de inquietud sin causa aparente, por ejemplo, esa extraña sensación que surge de la nada, esa opresión en el pecho, esa confusión mental que aparece sin previo aviso. Para el Padre Pío, estos estados no debían ignorarse ni combatirse apresuradamente. Veía en ellos una señal de que algo necesitaba reorganizarse internamente. El Ave María en estos momentos actúa como un punto de equilibrio,
aportando claridad y firmeza antes de tomar decisiones equivocadas. También hay momentos de transición, antes de una decisión importante, antes de una conversación difícil, antes de ir a dormir, antes de salir de casa después de un largo día. El Padre Pío creía que la oración en estos momentos crea una especie de pausa consciente, donde la persona deja de actuar solo por impulso y comienza a actuar con más presencia. Esto no elimina los desafíos, pero cambia la forma en que los enfrenta. El impacto de esto, con el tiempo, es profundo. Advirtió que rezar solo cuando todo se desmorona no es malo, pero es limitado. Es como intentar apagar un incendio que ya se ha propagado. Cuando el Ave María se convierte en parte de los momentos estratégicos del día, deja de ser un último recurso y se convierte en un fundamento silencioso. Este cambio de mentalidad altera toda la dinámica espiritual de la persona, aunque no se dé cuenta de inmediato. El Padre Pío también llamó la atención sobre el estado interior en el momento de la oración. De nada sirve elegir el momento adecuado si la mente está completamente dispersa. A veces, 5 minutos de silencio antes de orar valen más que cualquier regla rígida. Dijo que la oración no comienza cuando empiezan las palabras, sino cuando la persona decide dejar de luchar contra el silencio y acepta estar verdaderamente presente. Esta preparación interior lo enriquece todo. Hay una verdad oculta en esto de la que casi nadie habla. El tiempo externo solo tiene efecto cuando encuentra un tiempo interno. Cuando ambos se alinean, la oración cobra profundidad. Cuando no, se vuelve superficial. El Padre Pío comprendió esto porque observaba con mucha atención el comportamiento humano. Sabía que el ritmo acelerado, la prisa constante y la ansiedad sabotean la experiencia espiritual sin que la persona se dé cuenta. Por lo tanto, no impuso horarios rígidos, sino estados guiados de atención. El amanecer, el anochecer, el silencio antes del sueño, los momentos de inquietud. Todos estos son portales naturales de sensibilidad. El Ave María, rezado en estos momentos del camino diario, encuentra un terreno más fértil. Y donde hay terreno fértil, la transformación se produce con mayor profundidad. Con el tiempo, quienes observan estos momentos empiezan a notar patrones. Se dan cuenta de cuándo están más abiertos, cuándo se resisten más, cuándo necesitan detenerse. Esta percepción en sí misma es señal de madurez espiritual. La oración deja de ser un acto aislado y comienza a dialogar con la vida misma, influyendo en elecciones, actitudes y pequeñas decisiones que, sumadas, lo cambian todo. Así es como el Padre Pío veía el Ave María integrado en la vida cotidiana, no como algo desconectado de la realidad, sino como una parte viva del camino. Y continúe con la explicación como siempre, porque comprender cómo estos momentos específicos se conectan con objetos, hábitos y entornos revelará aún más capas de este camino espiritual, tan simple y a la vez tan profundo. Antes de continuar, si esta parte te resonó, escribe esta palabra en los comentarios: tiempo. Esto ayuda a mantener viva la conexión silenciosa que estamos construyendo. El Padre Pío también llamó la atención sobre algo muy simple, casi obvio, pero que encierra una profunda verdad tras la vida espiritual. Los objetos que nos rodean mientras oramos influyen en la posición del corazón en ese momento, no porque estos objetos tengan poder propio, sino porque ayudan a la mente a aquietarse, al cuerpo a relajarse y al alma a entrar en un estado de presencia que, hoy en día, es cada vez más raro. Él veía en esto un apoyo silencioso para quienes buscan orar con sinceridad. El rosario, por ejemplo, nunca fue considerado por el Padre Pío como un amuleto. Para él, era un ancla, algo que mantenía a la persona en el presente. El simple gesto de pasar las cuentas entre los dedos crea un ritmo, casi como una respiración guiada. La mente, que suele fluir de un pensamiento a otro, encuentra allí un punto de apoyo. Esto cambia por completo la experiencia del Ave María. La oración deja de ser meramente mental y comienza a involucrar a todo el cuerpo. Y cuando cuerpo, mente y corazón se alinean, el impacto espiritual es mucho más profundo. Lo mismo ocurre con las imágenes. El Padre Pío nunca promovió la idolatría, pero comprendió el valor de la referencia visual. Una imagen no pretende reemplazar la fe, sino guiarla. La mirada necesita descansar en algún lugar,
cuando no hay un punto de referencia, se pierde fácilmente. Una imagen sencilla, colocada en un contexto de oración, ayuda a enfocar, a recordar por qué existe ese momento. Es un recurso que organiza el ser interior sin esfuerzo. Las medallas también se rigen por este mismo principio, no como objetos de protección automática, sino como signos visibles de una decisión interior. Llevar una medalla, según el Padre Pío, es un gesto que recuerda constantemente a la persona el camino que ha elegido vivir. Es casi un recordatorio silencioso a lo largo del día. Cada vez que la mirada se encuentra con ese símbolo, algo se reajusta en su interior. No es magia, es la conciencia que se activa repetidamente, pero quizás el elemento más subestimado de todos es el silencio del entorno. El Padre Pío habló muy poco de esto con palabras, pero lo vivió intensamente. Sabía que el ruido externo excesivo crea ruido interno. Rezar en un entorno caótico, lleno de distracciones, requiere mucho más esfuerzo para lograr la presencia. El silencio, aunque sea breve, crea un espacio donde la oración puede respirar. El aislamiento total no es necesario. A veces apagar un aparato, atenuar las luces o sentarse un momento cambia por completo la atmósfera interior. Hay una verdad oculta en todo esto que el Padre Pío comprendió bien. Los seres humanos necesitamos señales externas que respalden nuestras decisiones internas. La fe no surge de la nada, se construye con pequeños gestos repetidos, casi invisibles. Estos simples objetos ayudan a crear un territorio espiritual, un lugar donde la mente comprende que no es un momento cualquiera, es un espacio de encuentro. Cuando estos elementos se usan conscientemente, el Ave María adquiere una profundidad diferente. La oración deja de ser algo improvisado entre tareas y se convierte en un momento separado y protegido. Esto cambia la mentalidad. La persona comienza a valorar ese instante, aunque sea breve, y el valor que se le da a algo determina el impacto que tendrá en su camino personal. El Padre Pío advirtió que el error no reside en usar objetos, sino en confiar más en ellos que en la propia disposición interior. Sin intención, el objeto se convierte en decoración. Con intención, se convierte en apoyo. Es esta combinación la que marca la diferencia. Un rosario en la mano, una imagen delante, un ambiente mínimamente tranquilo y un corazón dispuesto crean una base sólida para que el Ave María actúe con mayor profundidad. Con el tiempo, estos pequeños ajustes comienzan a dar resultados casi imperceptibles, pero reales. A la persona le resulta más fácil entrar en oración, menos resistencia interna, menos distracciones, más claridad, y esto se refleja en las decisiones diarias, en las reacciones a los problemas y en cómo afronta las presiones externas. La transformación ocurre de adentro hacia afuera, entre bastidores, sin ostentación. El Padre Pío veía todo esto como parte de un proceso más amplio. No son los objetos los que hacen que la oración funcione, solo ayudan a la persona a estar donde necesita estar interiormente. Y cuando eso sucede, el Ave María encuentra espacio para actuar plenamente. Continúe con la explicación, porque comprender cómo el entorno, los hábitos e incluso el espacio físico se conectan con la vida espiritual revela aún más capas de este viaje simple pero significativo. Antes de continuar, si esta parte te resonó, escribe solo esta palabra en los comentarios: enfoque. Cuando el Padre Pío hablaba del Ave María, nunca lo separaba de la vida real, de la simple vida cotidiana, del lugar donde la gente realmente vive. Para él, la oración no era algo restringido a la iglesia ni a momentos aislados, sino algo que impregnaba el hogar, las relaciones, el silencio de los dormitorios e incluso los conflictos ocultos. Creía profundamente que el Ave María tenía un efecto directo en el entorno, especialmente en el hogar, donde tantas batallas silenciosas se libran a diario. Dijo que muchas familias viven con tensiones que no pueden explicar, pequeñas discusiones que surgen de la nada, un ambiente denso sin razón aparente, una constante sensación de agotamiento emocional, como si el descanso nunca fuera completo. El Padre Pío no exageró esto, pero tampoco lo ignoró. Para él, el entorno lleva las huellas de lo que allí se vive: palabras dichas, pensamientos repetidos, rencores guardados,
decisiones tomadas impulsivamente. Todo esto crea una atmósfera invisible que influye en quienes viven en ese espacio. El Ave María, al rezarlo en casa, actúa precisamente así, no como un ritual para alejar automáticamente los problemas, sino como una presencia que reorganiza lo que está fuera de lugar. El Padre Pío enseñó que la oración ordena el ambiente porque primero ordena el corazón de quien reza, y un corazón en paz transforma el ambiente, incluso sin decir una palabra. Hay relatos de personas cercanas a él que siempre escuchaban el mismo consejo: no esperar a que el conflicto se intensifique para rezar. El Ave María debería formar parte de la rutina doméstica, como abrir una ventana todos los días para que circule el aire. Cuando esto sucede, los conflictos pierden fuerza incluso antes de que se agraven. Las tensiones no se acumulan de la misma manera, la paciencia aumenta, el diálogo fluye mejor, no porque todos se vuelvan santos, sino porque el entorno deja de alimentar la fricción constante. El Padre Pío solía hablar del poder de la costumbre en este contexto. Un Ave María rezado con calma en familia, aunque sea rápidamente, crea un punto invisible de unidad. No se trata de que todos sientan algo extraordinario en ese momento, sino de crear un territorio común de paz. Este simple gesto, repetido a lo largo del tiempo, genera un profundo impacto tras bambalinas de la convivencia. Las personas empiezan a escucharse mejor, las reacciones se vuelven menos impulsivas, las decisiones se toman más conscientes. También dijo que el hogar debe ser un lugar de refugio, no de lucha, y cuando no lo es necesario ajustar algo. El Ave María actúa como un elemento de protección porque invita a la humildad, al silencio interior y a la confianza. Estos valores, cuando están presentes, debilitan cualquier clima de hostilidad. No es un cambio instantáneo, sino una transformación gradual que ocurre casi imperceptiblemente. Otro punto importante que el Padre Pío enfatizó es que la oración en el hogar no tiene por qué ser larga ni compleja. Lo importante es la constancia y la intención. Rezar un Ave María antes de dormir, por ejemplo, ayuda a terminar el día con más ligereza. Las preocupaciones no desaparecen por arte de magia, pero dejan de ocupar tanto espacio. Esto mejora el descanso, el ánimo al día siguiente y la forma de afrontar los problemas. El impacto se extiende. También advirtió que los conflictos familiares a menudo surgen no solo de diferencias de opinión, sino también del agotamiento emocional acumulado. El Ave María actúa como un descanso para el alma. Crea una pausa en el ritmo acelerado, un momento de reconexión, y cuando una persona cambia internamente, todo el sistema que la rodea lo percibe. La casa responde, el ambiente cambia. El Padre Pío creía que la oración tiene memoria. Un hogar donde se reza el Ave María con frecuencia lleva esta huella, incluso cuando nadie reza en ese momento. Es como si el ambiente aprendiera a ser más tranquilo. Esto no elimina los desafíos, pero crea una base más sólida para afrontarlos. Las crisis pasan, pero la estructura permanece. Esta protección es invisible, silenciosa y desapercibida. Opera en los detalles, en la forma en que alguien elige guardar silencio en lugar de responder agresivamente, en la decisión de escuchar en lugar de acusar, en la paciencia que surge donde antes solo había irritación. Estas son señales claras de que se está trabajando en algo profundo. El Padre Pío veía el Ave María como una presencia constante que sostiene el hogar incluso en los días difíciles, no como una solución prefabricada, sino como un camino hacia el equilibrio. Y cuando el hogar encuentra este equilibrio, todo lo que sucede afuera puede afrontarse con mayor firmeza. Continúe con la explicación, porque comprender cómo este ambiente espiritual se fortalece a través de los hábitos diarios revela aún más sobre el poder silencioso de esta oración en la vida familiar. Si esta parte te conmovió, escribe solo esta palabra en los comentarios: paz. El Padre Pío insistió en algo que, a primera vista, puede parecer demasiado simple, pero que encierra una profunda verdad sobre cómo funciona realmente la vida espiritual. Las mayores transformaciones no ocurren en momentos de desesperación, sino en los hábitos silenciosos de la vida cotidiana. Para él, el Ave María no era una ayuda de último minuto, utilizada solo cuando todo ya está fuera de control,
sino un hilo conductor que sostiene el camino incluso cuando parece que nada sucede. Para él, la diferencia entre quienes viven una fe inestable y quienes caminan con firmeza reside precisamente en la constancia. Orar solo cuando el dolor se intensifica crea una relación basada en la urgencia, pero orar todos los días, incluso cuando todo parece normal, crea una base sólida que te sostiene en los días difíciles. Esta es una verdad oculta que muchos ignoran. Las bendiciones más profundas no llegan ruidosamente, se acumulan en silencio. El Padre Pío decía que el Ave María, cuando se convierte en un hábito diario, empieza a actuar como una presencia constante, casi imperceptible, pero sumamente efectiva. No lo cambia todo de golpe ni resuelve todos los problemas de inmediato, pero altera algo mucho más importante: la mentalidad. La persona empieza a reaccionar de forma diferente, a pensar con más claridad y a tomar decisiones menos impulsivas. Este ajuste interno es el Dignitsintus, verdadero terreno donde las bendiciones encuentran espacio para florecer. Observó que muchas personas buscan señales extraordinarias, experiencias intensas, emociones fuertes, pero descuidan el poder de la repetición consciente. El Ave María rezado a diario, con presencia, crea una especie de disciplina interior, no en un sentido rígido, sino en el sentido de alineación. El alma aprende un ritmo, el corazón aprende a confiar, la mente aprende a desacelerar. Todo esto sucede entre bastidores, sin previo aviso, sin espectáculo. Con el tiempo, este hábito empieza a dar frutos que antes pasaban desapercibidos. Surgen pequeñas oportunidades. Los conflictos se resuelven con menos esfuerzo. Caminos que parecían confusos empiezan a aclararse. El Padre Pío no lo llamó suerte, lo llamó consecuencia. Una consecuencia de un yo interior más organizado, más atento, más conectado con lo que realmente importa. Otro punto que siempre enfatizó es que la repetición solo genera transformación cuando va acompañada de conciencia. Orar automáticamente todos los días no arraiga, pero orar todos los días con intención, aunque sea simple, crea profundidad. No son necesarias largas oraciones ni discursos elaborados. Un Ave María rezado con sinceridad a diario vale más que muchos rezados solo en momentos de angustia. Este hábito diario también enseña algo muy valioso: confiar en el proceso. No todo tiene que resolverse ahora. No todas las respuestas llegan de inmediato. El Padre Pío creía que el Ave María ayuda a la persona a mantenerse firme mientras el tiempo hace su trabajo, y eso es liberador. La ansiedad disminuye, la prisa pierde su poder, el camino comienza a vivirse con más serenidad. Dijo que muchas bendiciones están ocultas precisamente porque requieren constancia para ser percibidas. No aparecen como milagros instantáneos, sino como cambios graduales que, al sumarse, transforman la vida. Un pensamiento más equilibrado por aquí, una decisión más sabia por allá, una reacción más serena ante una situación difícil. Así funciona el Ave María cuando se convierte en hábito. El Padre Pío veía este proceso como una construcción silenciosa. Cada oración diaria es como un ladrillo colocado sin fanfarrias. Al principio parece que no se construye nada, pero con el tiempo la estructura aparece y cuando llega la tormenta encuentra algo firme. Esta firmeza no nace de la desesperación, sino de la fidelidad a las pequeñas cosas. Este hábito también tiene algo profundamente liberador. El Ave María diario no depende del estado de ánimo, la motivación ni las circunstancias perfectas. Se adapta a la vida real, en los días buenos y en los días difíciles, en los días de alegría y en los días de cansancio. Esta constancia crea una estabilidad interior que pocas cosas pueden quebrantar. El Padre Pío creía que quienes viven así empiezan a percibir la vida con otros ojos. Su mirada se vuelve más atenta, la sensibilidad aumenta, las decisiones dejan de ser tan reactivas. Y cuando una persona cambia desde dentro, el mundo que la rodea responde de forma diferente. Este es el impacto silencioso de un hábito espiritual bien cultivado. No se trata de usar el Ave María como un botón de emergencia. Se trata de caminar con él cada día, como quien confía en algo más grande, incluso cuando no ve resultados inmediatos. Es en este caminar constante
que las bendiciones ocultas encuentran espacio para manifestarse. Y continúa con la explicación, porque comprender cómo este hábito diario conecta con los efectos internos más profundos revela aún más sobre lo que realmente sucede cuando la oración deja de ser una excepción y se convierte en parte de la vida. Si este pasaje resonó contigo, escribe solo esta palabra en los comentarios: constancia. El Padre Pío nunca fue de los que difundían historias extraordinarias a la ligera. Al contrario, era conocido por su extrema cautela con respecto a señales, experiencias espirituales o testimonios. Precisamente por eso, lo que se repetía a su alrededor atraía tanta atención. Personas sencillas y cercanas que no buscaban notoriedad reportaban cambios evidentes tras adoptar el Ave María con mayor conciencia y constancia. No eran historias contadas para impresionar, sino experiencias compartidas casi en un tono confidencial, como si intentaran comprender qué había cambiado en su interior. Muchos de estos relatos no hablaban de milagros visibles, sino de transformaciones silenciosas. Personas que vivían en constante conflicto comenzaron a experimentar un mayor equilibrio. Otras, atrapadas en decisiones difíciles, comenzaron a ver caminos que antes parecían cerrados. El Padre Pío observó esto atentamente y dijo que estas señales no aparecían porque el Ave María forzara algo, sino porque creaba un espacio interior para que la gracia actuara. Este detalle marcó la diferencia. También hubo relatos de protección en situaciones delicadas, no en el sentido de eventos espectaculares, sino de liberaciones discretas. Personas que cambiaron de rumbo sin saber por qué, decisiones tardías que luego resultaron ser correctas, conversaciones difíciles que no se concretaron porque algo interior retuvo las palabras en el momento oportuno. El Padre Pío vio en estos episodios señales claras de una sensibilidad espiritual que se refinaba mediante la oración. Solía decir que la señal más confiable no es la que llama la atención, sino la que produce resultados duraderos, cambios de comportamiento, relaciones menos agresivas, una mentalidad más estable ante las presiones de la vida. Estas eran las verdaderas señales que él valoraba. Personas que antes vivían dominadas por el miedo comenzaron a demostrar más confianza. Otros, impulsados por la prisa, aprendieron a esperar. Estos cambios no se produjeron de la noche a la mañana, pero fueron constantes. Algunos relatos hablaban de una paz inesperada en momentos de crisis, no la ausencia de dolor, sino una mayor capacidad para superarlo sin perderse. El Padre Pío veía esto como una clara señal de que se rezaba el Ave María con verdadera fe. Cuando la oración se vive así, no elimina la realidad, sino que fortalece a quienes necesitan afrontarla. Este fortalecimiento fue algo que presenció repetidamente. También hubo señales más sutiles, casi imperceptibles para alguien ajeno a la situación. Algunas personas empezaron a dormir mejor, otras se volvieron menos reactivas y otras notaron un cambio gradual en el ambiente familiar. Menos discusiones, un silencio más cómodo, mayor disposición para hablar. El Padre Pío creía que estos efectos eran tan importantes como cualquier señal extraordinaria, porque revelaban una verdadera transformación en la vida cotidiana. Advirtió que no toda señal debe interpretarse como algo sobrenatural en el sentido común. A menudo, la mayor señal es la coherencia, que comienza a surgir entre lo que una persona reza y lo que vive. Cuando el Ave María comienza a moldear decisiones, actitudes y prioridades, eso ya constituye un testimonio poderoso. Y este tipo de cambio, según el Padre Pío, no se puede fabricar ni fingir. Surge de forma natural cuando la fe se vive con verdad. Algunas personas reportaron sentir una presencia de apoyo más constante, no algo visible, sino la sensación de no estar solos en sus dificultades. El Padre Pío explicó que esto no era imaginación, sino fruto de una confianza cultivada. El Ave María, rezado con fe, crea una conciencia de acompañamiento espiritual que sostiene el alma en momentos de fragilidad. Este tipo de testimonio se manifestaba con frecuencia entre quienes perseveraban en la oración. También observó que, con el tiempo, estas personas se volvieron más discretas respecto a su fe. Menos necesidad de demostrar nada, menos ansiedad por respuestas inmediatas, más serenidad ante el proceso.
Para el Padre Pío, esto era una clara señal de madurez espiritual. Cuando la fe madura, se vuelve silenciosa, pero profundamente estable. No usó estos testimonios como prueba de poder, sino como confirmación de un camino sencillo y accesible, pero que exigía constancia y presencia. El Ave María, en este contexto, no se presentó como una herramienta mágica, sino como un instrumento de alineación interior que con el tiempo dio resultados visibles en la vida real. Todo esto reforzó la convicción del Padre Pío de que la verdadera oración deja huellas en nuestra forma de vivir, elegir y reaccionar, huellas que no desaparecen fácilmente. Y continúe con la explicación, porque comprender cómo estas señales se conectan con la invitación personal que cada persona recibe ayuda a comprender que estas experiencias no pertenecen solo al pasado ni a unas pocas personas. Si estas historias resonaron contigo, escribe solo esta palabra en los comentarios: testimonio. Si el Padre Pío estuviera ante ustedes ahora, no daría un discurso largo ni usaría palabras difíciles. Probablemente hablaría con la misma firmeza y sencillez que marcó toda su vida, mirándolos a los ojos como quien sabe que el tiempo es oro y que ciertas decisiones no deben posponerse. Les diría algo muy directo: no traten el Ave María como algo pequeño, no lo pospongan, no esperen a que todo se derrumbe para hacer lo que se puede hacer hoy, con calma y sinceridad. El Padre Pío creía que muchas personas pasan la vida esperando una gran señal, un momento perfecto, una experiencia extraordinaria que las haga cambiar, pero en realidad la transformación casi nunca comienza así. Empieza cuando alguien decide prestar atención a lo que siempre ha estado a su alcance. El Ave María no llama la atención por su tamaño, sino por su profundidad, y quienes aprenden esto pronto evitan muchos contratiempos innecesarios en el camino. Él aconsejaba no orar por obligación, ni por miedo, ni por simple costumbre. Ora porque tiene sentido. Ora porque organiza tu ser interior. Ora porque te fortalece antes de que aparezca la debilidad. Para el Padre Pío, la oración no era una evasión de la realidad, sino una preparación para afrontarla con mayor claridad. Y esto cambia por completo la mentalidad de quien ora. Quizás diría que no necesitas entenderlo todo ahora mismo, no necesitas sentir nada extraordinario, no necesitas cambiar toda tu rutina de golpe, simplemente empieza. Un Ave María hoy, rezado con presencia, ya inicia un movimiento que no se perderá. Las decisiones empiezan a verse influenciadas, las reacciones cambian, la perspectiva de la vida se ajusta. Este es el impacto silencioso que vio ocurrir tantas veces. El Padre Pío también advertía sobre el peligro de posponer lo que conmueve el corazón. Cuando algo despierta paz, claridad o una inquietud positiva, no es casualidad. Creía que ciertas invitaciones espirituales llegan justo cuando la persona está lista para dar el paso. Ignorar esto no conlleva castigo, sino la pérdida de una oportunidad, y las oportunidades espirituales no gritan, susurran. Probablemente diría que el Ave María no exige perfección, sino sinceridad. No exige largos discursos, sino presencia. No exige grandes promesas, sino constancia. Y que quien elige este camino no se vuelve inmune a los dolores de la vida, sino que los atraviesa con más equilibrio, más firmeza y más confianza. Ese es el verdadero poder de la oración vivida en la vida diaria. Quizás estés pasando por un periodo de duda, quizás estés cansado de intentar resolverlo todo solo, o tal vez simplemente sientas que necesitas ajustar algo en tu interior, aunque no sepas exactamente qué. El Padre Pío no intentaría convencerte con argumentos, simplemente te invitaría. Una invitación simple pero seria. Inténtalo, no mañana, hoy, tal como eres, donde estás. Esta invitación no conlleva presión, sino responsabilidad, porque quienes la viven verdaderamente comprenden que las pequeñas decisiones espirituales tienen efectos profundos, y después de eso, ya no puedes fingir que no sabes. El Ave María deja de ser solo una oración conocida y se convierte en parte activa de la vida, un apoyo constante en medio de la incertidumbre. Y a medida que esta reflexión se asienta en ti,
Si este mensaje te trajo claridad, paz o te ayudó a reorganizar algo en tu interior, tiene sentido que sigamos caminando juntos. Suscribirte al canal es una forma sencilla de decir que este tipo de contenido te ayuda y que quieres seguir profundizando en este camino. Darle me gusta al video fortalece esta cadena silenciosa y permite que más personas accedan a mensajes como este, que no hacen ruido, sino que marcan la diferencia. Y si lo sientes de corazón, deja un comentario sencillo, como hoy voy a rezar el Ave María o este mensaje me llegó. Estas palabras crean un vínculo invisible entre personas que están pasando por procesos similares, incluso sin conocerse. Y si quieres continuar, hay más contenido que profundiza aún más en este camino espiritual, conectándolo con detalles prácticos de la vida diaria que siguen revelando significados que casi nadie percibe. Antes de seguir adelante, si esta invitación resonó contigo de alguna manera, simplemente escribe esta frase en los comentarios. Acepto este camino. Si has llegado hasta aquí, es porque esta conversación te ha resonado de alguna manera. Quizás te ha traído paz, quizás claridad, quizás simplemente ese buen silencio que ayuda a organizar lo que estaba confundido en tu interior. Si este tipo de contenido te resuena, te fortalece o te ayuda a ver la fe de una manera más sencilla y verdadera, suscribirte al canal es solo una forma de seguir caminando juntos, recibiendo mensajes que siguen esta misma línea, sin prisas ni presiones. Si quieres, también puedes dejar un comentario diciendo que llegaste hasta el final. Puedes escribir algo sencillo, como este mensaje era para mí, o estoy contigo hasta el final. Estas palabras ayudan a crear este espacio de intercambio, donde nadie está solo en este viaje. Y si en algún momento sentiste una conexión con lo dicho aquí, darle me gusta al video es un gesto natural, casi como una señal silenciosa de que esta conversación valió la pena y debe continuar. Y hay un video aquí que complementa este tema de una manera muy especial. Haz clic y sigue conmigo. El viaje continúa.